El día que encontré a mi esposo en la cama con mi mejor amiga, llevaba puesto el collar que él me había regalado por nuestro 10º aniversario. Ese mismo collar que me había dado mientras me susurraba al oído que era la mujer de su vida, que nunca me dejaría, que éramos alma gemela. Ahora lo veía colgando del cuello desnudo de Andrea mientras mi marido la besaba con la misma pasión que una vez creí que era solo mía, pero esta historia no comenzó ese día. Comenzó 3 años antes, cuando pensé que había encontrado al amor de mi vida después de los peores momentos de mi existencia. Mi nombre es Elena, tengo 38 años, y durante mucho tiempo creí que mi historia era la de un amor verdadero que superó todas las adversidades. Me equivoqué. Mi historia es la de una mujer que confundió la manipulación con el amor, la posesión con la devoción, y la conveniencia con el compromiso. Conocí a Roberto cuando tenía 35 años. Acababa de salir de una relación tóxica de 8 años con un hombre que me había dejado quebrada emocional y económicamente. Había perdido mi trabajo, mi apartamento, y mi autoestima estaba por los suelos. Vivía temporalmente en casa de mis padres, sintiéndome como una fracasada total. Roberto apareció en mi vida como una luz en la oscuridad. Nos conocimos en un café cerca de la universidad donde yo intentaba retomar mis estudios para conseguir una mejor posición laboral. Él era profesor de administración, 10 años mayor que yo, divorciado, con una hija de su matrimonio anterior. Tenía esa seguridad que solo dan los años y el éxito profesional. Desde el primer momento, Roberto me hizo sentir especial. Me escuchaba durante horas hablar de mis miedos, mis sueños rotos, mis inseguridades. Me decía que era inteligente, hermosa, que cualquier hombre sería afortunado de tenerme. Después de tantos años sintiéndome invisible e inútil, sus palabras eran como agua en el desierto. Los primeros meses fueron mágicos. Roberto me llevaba a restaurantes elegantes, me compraba flores, me escribía mensajes largos y románticos. Me presentó a sus amigos como la mujer que cambió mi vida, me incluyó en sus planes futuros. Hablábamos de matrimonio, de tener hijos juntos, de construir una vida en común, pero había señales que yo, cegada por la necesidad de ser amada, no supe ver. Roberto tenía una manera sutil de minimizar mis logros. Cuando conseguí un trabajo mejor, él comentó que probablemente me habían contratado por mi apariencia, no por mis habilidades. Cuando hablaba de mis amigas, siempre encontraba algo negativo que decir sobre ellas. Poco a poco, sin que me diera cuenta, fui alejándome de mi círculo social. Andrea era mi mejor amiga desde la universidad. Habíamos pasado juntas por todo: rupturas, pérdidas familiares, celebraciones, decepciones. Era como una hermana para mí. Cuando le presenté a Roberto, ella me dijo que le parecía encantador, pero que algo en él no le terminaba de convencer. Me dijo que parecía demasiado perfecto, demasiado interesado en controlar cada aspecto de mi vida. En ese momento, defendí a Roberto con uñas y dientes. Le dije a Andrea que estaba celosa de mi felicidad, que no podía soportar verme bien después de tantos años de sufrimiento. Tuvimos una pelea terrible. Ella me dijo que me estaba perdiendo en esa relación, que ya no era la misma persona. Yo le respondí que si no podía alegrarme por mi felicidad, mejor era que se alejara de mi vida. Nos dejamos de hablar durante 6 meses. Fueron los 6 meses más solitarios de mi vida, pero Roberto me consolaba diciéndome que era normal. Que cuando una mujer encuentra el amor verdadero, las amigas solteras siempre reaccionan con envidia. Me convenció de que Andrea había sido una mala amiga, que las verdaderas amigas apoyan incondicionalmente. Roberto y yo nos casamos al año y medio de conocernos. Fue una boda pequeña, íntima, porque él decía que prefería algo significativo a algo ostentoso. Sus padres vinieron desde otra ciudad, pero fueron fríos conmigo durante toda la ceremonia. Más tarde entendí por qué. Los míos, por el contrario, estaban felices de verme sonreír de nuevo. Andrea me envió un mensaje el día de mi boda. Simplemente decía: espero que seas muy feliz. Sabes que siempre estaré aquí si me necesitas. No le respondí. Estaba demasiado resentida, demasiado convencida de que Roberto tenía razón sobre ella. Los primeros meses de matrimonio fueron relativamente buenos. Roberto era atento, cariñoso, me hacía sentir deseada. Pero pronto comenzaron a aparecer aspectos de su personalidad que me inquietaban. Cuando yo expresaba una opinión diferente a la suya, él me miraba con una sonrisa condescendiente y me explicaba pacientemente por qué estaba equivocada. Si yo quería salir con compañeras de trabajo, él me decía que prefería que pasáramos
tiempo juntos, que las parejas casadas exitosas priorizaban su relación por encima de las amistades superficiales. Si yo mencionaba que echaba de menos a Andrea, él me recordaba lo mal que me había hecho sentir, lo poco que me había apoyado cuando más lo necesitaba. Gradualmente, mi mundo se fue haciendo más pequeño. Roberto, mi trabajo, nuestro hogar. Eso era todo. Él me aseguraba que eso era lo normal, que las mujeres verdaderamente enamoradas no necesitaban nada más que el amor de su esposo. A los 8 meses de casados, quedé embarazada. Fue una noticia que me llenó de alegría, pero Roberto reaccionó de manera extraña. Se mostró contento, pero había algo en su mirada que no terminaba de convencerme. Me dijo que era el momento perfecto, que siempre había soñado con tener un hijo conmigo, pero sus abrazos se sintieron mecánicos, ensayados. Durante el embarazo, Roberto se volvió aún más protector y controlador. Me decía que debía cuidarme, que no podía esforzarme, que mi única responsabilidad era gestar a nuestro bebé de manera saludable. Dejé de trabajar en el 5º mes, algo que él sugirió, para el bien del bebé. Fue durante esos meses en casa que comencé a sentir una soledad profunda. Roberto llegaba tarde del trabajo, siempre con excusas válidas, reuniones, proyectos importantes, compromisos académicos. Cuando estaba en casa, parecía distante, como si su mente estuviera en otra parte. Una noche, cuando estaba en el 7º mes de embarazo, tuve una complicación. Comencé a sangrar y sentí unos dolores terribles. Llamé a Roberto, que estaba en una conferencia en otra ciudad. Le expliqué desesperada lo que estaba pasando, le supliqué que regresara. Él me dijo que ya había llamado a una ambulancia. Que me tranquilizara, que era probable que fuera una falsa alarma, pero no regresó. Me dijo que no podía abandonar la conferencia, que era muy importante para su carrera, que estaba seguro de que yo estaría bien. Pasé esa noche en el hospital, sola, con miedo de perder a mi bebé. Los doctores lograron estabilizar mi condición. Pero el susto fue terrible. Al día siguiente, Roberto llegó con flores y chocolates, disculpándose profusamente. Me dijo que había estado desesperado, que no había podido concentrarse en nada, pero que sabía que yo era fuerte y que podía manejar la situación. Me abrazó y me susurró que me amaba más que a nada en el mundo. Quise creerle. Necesitaba creerle. Estaba embarazada, sola, dependiente de él económicamente. ¿Qué otras opciones tenía? Nuestro hijo, Mateo, nació sano y hermoso. Los primeros días después del parto, Roberto parecía genuinamente emocionado. Me ayudaba con él. Bebé, me traía comida, me decía que era una madre increíble. Pero esa dulzura duró apenas unas semanas. Pronto Roberto comenzó a quejarse de que el bebé lloraba mucho, de que yo estaba siempre cansada, de que la casa estaba desordenada. Me decía que entendía que ser madre era difícil, pero que también tenía que ser esposa, que no podía descuidar nuestro matrimonio por el bebé. Yo estaba agotada. Mateo tenía cólicos y apenas dormía. Yo no había dormido más de 2 horas seguidas en semanas. Cuando le pedía ayuda a Roberto, él me decía que él trabajaba todo el día para mantener a la familia. Que lo mínimo que podía hacer era dejarle descansar en casa. Fue durante esos meses de agotamiento extremo que comencé a extrañar desesperadamente a Andrea. Recordé todos los momentos en que ella había estado ahí para mí, todas las veces que me había consolado, aconsejado, hecho reír. Me di cuenta de que había cometido un error terrible al alejarme de ella. Una tarde, mientras Roberto estaba en el trabajo y Mateo finalmente dormía, tomé el teléfono y marqué el número de Andrea. Contestó al segundo timbre, como si hubiera estado esperando mi llamada durante todo ese tiempo. Elena, dijo simplemente, y en esa palabra había tanto amor y alivio que comencé a llorar. Andrea, lo siento tanto, le dije entre sollozos. Tenías razón sobre todo. Ella no me dijo, te lo dije. No me reproché nada. Simplemente me dijo que podía ir a verme, que quería conocer a Mateo, que había extrañado terriblemente nuestra amistad. Cuando Andrea llegó a casa esa tarde, me abrazó como si fuéramos hermanas que se reencuentran después de años. Cargó a Mateo con una ternura que me hizo llorar de nuevo. Me ayudó a limpiar la casa, me preparó comida, me escuchó desahogarme sobre lo sola que me sentía. Elena, me dijo antes de irse, sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites. Siempre. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa, le conté que Andrea había venido a visitarme. Su reacción fue inmediata y violenta.
Me gritó que cómo me atrevía a invitar a casa a alguien que había tratado de sabotear nuestro matrimonio. Me dijo que Andrea era una mala influencia, que probablemente había venido a llenarme la cabeza de ideas negativas sobre él. ¿Qué le dijiste?, me preguntó con una furia que nunca antes había visto en él. ¿Le hablaste mal de mí? ¿Le dijiste que no soy un buen esposo? Le aseguré que no, que solo habíamos hablado del bebé, que Andrea solo quería ayudarme. Pero Roberto no me creyó. Me dijo que si volvía a verla, tendríamos problemas serios. Me dijo que tenía que elegir entre mi matrimonio y mi amistad con Andrea. Esa noche, acostada en la cama junto a Roberto, que dormía profundamente, me di cuenta de que estaba en una prisión. Una prisión dorada, pero prisión al fin. Tenía un bebé, no tenía trabajo, no tenía dinero propio, no tenía amigos. Roberto era mi única fuente de apoyo económico y emocional, y él lo sabía, pero Andrea había regresado a mi vida, y su presencia me había recordado quién era yo antes de Roberto. Me había recordado que merecía ser tratada con respeto, con amor genuino, con consideración. Comencé a verla en secreto. Nos encontrábamos en parques, en cafés, en su apartamento cuando Roberto estaba trabajando. Ella me ayudaba con Mateo, me escuchaba, me hacía reír. Poco a poco, comencé a recuperar algo de mi autoestima perdida. Andrea también comenzó a ayudarme a ver con claridad el patrón de comportamiento de Roberto. Me hizo notar cómo él siempre minimizaba mis sentimientos, cómo me hacía sentir culpable por tener necesidades, cómo me había aislado sistemáticamente de todas las personas que me amaban. Elena, me dijo una tarde mientras paseábamos con Mateo en el parque, esto no es amor. El amor no controla, no aísla, no manipula. El amor da libertad, da seguridad, da apoyo incondicional. Yo sabía que tenía razón, pero también sabía que no tenía opciones. ¿Cómo iba a mantener a Mateo yo sola? ¿Cómo iba a enfrentar la vida sin Roberto? Él me había convencido de que yo era incapaz de valerme por mí misma, que sin él estaría perdida. Cuando Mateo cumplió 1 año, Roberto comenzó a presionarme para que tuviéramos otro hijo. Decía que no quería que Mateo fuera hijo único, que los hermanos eran importantes, que habíamos esperado demasiado tiempo. Yo le dije que no me sentía lista, que quería esperar un poco más, que quería volver a trabajar primero. Su reacción fue terrible. Me dijo que estaba siendo egoísta, que estaba priorizando mi supuesta carrera por encima de la familia. Me dijo que las mujeres que realmente amaban a sus esposos no dudaban en darles más hijos. Me dijo que si no quería tener otro bebé con él, era porque ya no lo amaba. Esa noche, Roberto me hizo el amor con una intensidad que me asustó. No fue violento, pero tampoco fue tierno. Fue posesivo, urgente, como si estuviera marcando territorio. Después, mientras yo lloraba silenciosamente en la oscuridad, él me susurró al oído que pronto tendríamos otro bebé, que seríamos una familia completa, pero yo no quedé embarazada. Mes tras mes, Roberto se frustraba más. Me llevó a doctores, me hizo exámenes exhaustivos. Cuando los resultados mostraron que yo era perfectamente fértil, Roberto comenzó a insinuar que tal vez yo estaba haciendo algo para evitar el embarazo. ¿Estás tomando pastillas sin decirme?, me preguntó una noche. ¿Estás saboteando nuestros planes? Le juré que no, que yo también quería que tuviéramos otro hijo, que no entendía por qué no estaba pasando. Pero la verdad era que, inconscientemente, mi cuerpo parecía estar rechazando la idea de traer otro niño a esa situación. Fue durante esos meses de tensión y frustración que Andrea comenzó a sugerirme que considerara la posibilidad de separarme de Roberto. Me dijo que conocía a una abogada especializada en divorcios, que podía ayudarme a conseguir pensión alimenticia, que había refugios para mujeres en mi situación. Elena, me dijo una tarde, Mateo está creciendo viendo cómo su padre trata a su madre. ¿Eso es lo que quieres que él aprenda sobre el amor? ¿Quieres que él crezca pensando que está bien controlar y manipular a las mujeres? Esas palabras me golpearon como un rayo. Yo no quería que Mateo creciera pensando que el comportamiento de Roberto era normal. No quería que él aprendiera a tratar a las mujeres como Roberto me trataba a mí. Comencé a planear mi escape. Andrea me ayudó a abrir una cuenta bancaria secreta donde comencé a guardar pequeñas cantidades de dinero. Me consiguió información sobre trabajos de medio tiempo que podía hacer desde casa. Me ayudó a contactar a un abogado que me asesoró sobre mis derechos en caso de divorcio. Durante meses, mantuve la fachada de esposa sumisa mientras secretamente me preparaba para independizarme. Roberto no sospechaba nada.
Seguía siendo el mismo hombre controlador y manipulador, pero ahora yo podía ver sus tácticas con claridad. Cuando finalmente reuní el valor para decirle que quería separarme, Roberto reaccionó de una manera que no esperaba. No gritó, no se enfureció. En cambio, se sentó en el sofá y comenzó a llorar. Elena, me dijo con voz quebrada, sabes que te amo más que a mi propia vida. Sabes que todo lo que he hecho ha sido por nuestro bien, por el bien de nuestra familia. Si hay algo que te molesta, podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia de parejas. Podemos trabajar en nuestros problemas. Me prometió que cambiaría, que sería diferente, que me daría el espacio que necesitaba. Me dijo que no podía vivir sin mí, que yo era lo más importante en su vida. Me recordó todos los momentos buenos que habíamos vivido juntos, todos los planes que habíamos hecho para el futuro. Por un momento, dudé. Ver a Roberto llorar, escucharlo suplicar, me desarmó completamente. Pensé que tal vez estaba siendo demasiado dura, que tal vez él realmente podía cambiar, pero entonces recordé las palabras de Andrea: los manipuladores siempre prometen cambiar cuando sienten que están perdiendo control. Pero el cambio real requiere trabajo interno, terapia. Años de esfuerzo genuino. Las lágrimas y las promesas vacías son solo otra forma de manipulación. Le dije a Roberto que necesitaba tiempo para pensar, que tal vez podíamos intentar la terapia de parejas, pero que mientras tanto, yo me quedaría en casa de mis padres con Mateo. Él aceptó, pero pude ver en sus ojos que no estaba realmente dispuesto a dejarme ir. Durante las siguientes semanas, Roberto me bombardeó con mensajes de amor, flores, regalos. Me enviaba fotos de nosotros en momentos felices, me escribía cartas largas recordándome lo mucho que me amaba. Me decía que había comenzado terapia individual, que estaba trabajando en sus problemas, que ya no era el mismo hombre, pero cuando nos encontrábamos para las sesiones de terapia de parejas, Roberto seguía siendo el mismo. Hablaba bien, decía las cosas correctas, pero no había cambio real en su actitud. El terapeuta, después de algunas sesiones, me sugirió que considerara seriamente si quería continuar con esa relación. Fue durante ese tiempo de separación que Andrea se convirtió en mi salvavidas. Me ayudó a cuidar a Mateo, me apoyó emocionalmente, me acompañó a las citas legales. Fue mi roca, mi hermana, mi mejor amiga. No sé qué hubiera hecho sin ella. Roberto, por su parte, comenzó a mostrar su verdadera cara. Cuando se dio cuenta de que yo no iba a regresar fácilmente, comenzó a amenazarme. Me dijo que si me divorciaba, él se aseguraría de que yo no recibiera nada, que él tenía mejores abogados, que yo no tenía recursos para pelear contra él. Me dijo que era una mala madre por alejar a Mateo de su padre, que el niño necesitaba crecer en un hogar estable con ambos padres. Me dijo que yo era egoísta, que estaba destruyendo a nuestra familia por caprichos feministas que Andrea me había metido en la cabeza, pero yo ya no era la misma mujer asustada que había sido antes. Tenía el apoyo de Andrea, de mis padres, de mi abogado. Tenía claro que quería el divorcio, que quería una vida libre de manipulación y control. El proceso de divorcio fue largo y doloroso. Roberto peleó por todo: la custodia de Mateo, la pensión alimenticia, los bienes que habíamos adquirido juntos. Pero al final, logré obtener la custodia principal de mi hijo y una pensión que me permitía vivir modestamente. Durante todo ese proceso, Andrea estuvo a mi lado. Me acompañó a las citas con el abogado, me consoló cuando las cosas se ponían difíciles, me ayudó a encontrar un apartamento pequeño pero acogedor para Mateo y para mí. Cuando finalmente el divorcio se completó, sentí una libertad que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, podía tomar mis propias decisiones, podía ver a mis amigos, podía ser yo misma sin miedo a represalias. Mateo se adaptó bien a la nueva situación. Veía a su padre los fines de semana, pero parecía más relajado y feliz viviendo conmigo. Roberto, por su parte, mantenía las apariencias cuando estaba con el niño, pero yo podía ver que seguía resentido por haber perdido el control sobre mi vida. Andrea y yo nos hicimos aún más cercanas durante esos meses. Ella prácticamente se convirtió en la tía de Mateo, lo cuidaba cuando yo tenía que trabajar, lo mimaba, lo adoraba. Yo bromeaba diciéndole que era la hermana que nunca tuve, la familia que había elegido. Después de un año de estar divorciada, comencé a sentir que mi vida estaba finalmente en el lugar correcto. Tenía un trabajo que me gustaba, un hijo maravilloso, una mejor amiga increíble, y por primera vez en años, tenía esperanza en el futuro. Fue entonces cuando decidí que quería comenzar a salir con alguien de nuevo. No estaba buscando nada.
serio, solo quería recordar lo que se sentía ser deseada, valorada, tratada con respeto. Andrea me animó, me ayudó a crear un perfil en aplicaciones de citas, me aconsejó sobre cómo reconocer las señales de alarma que había ignorado con Roberto. Conocí a algunos hombres, tuve algunas citas, pero nada serio. Estaba bien así. Estaba aprendiendo a estar sola, a valorarme, a no depender de la validación de los hombres para sentirme completa. Pero Roberto no parecía estar superando el divorcio tan bien como yo. Cuando venía a buscar a Mateo, siempre tenía comentarios sobre mi apariencia, sobre el apartamento, sobre las decisiones que yo tomaba. Me preguntaba si estaba saliendo con alguien, si Mateo estaba conociendo a extraños, si yo le estaba dando un buen ejemplo a nuestro hijo. Un día, Roberto llegó a buscar a Mateo y me dijo que quería hablar conmigo. Me dijo que había estado pensando mucho, que se había dado cuenta de que había cometido errores graves en nuestro matrimonio. Me dijo que había continuado con la terapia, que realmente había cambiado, que quería demostrarme que podía ser el esposo que yo merecía. Elena, me dijo, sé que cometí errores. Sé que fui controlador, que no te valoré como debía. Pero ahora entiendo lo que perdí. Entiendo que tú eres la mujer de mi vida, que sin ti no soy nada. Dame una oportunidad de demostrarte que puedo ser diferente. Lo miré y vi a un hombre que había envejecido en el último año. Tenía ojeras, había perdido peso, se veía genuinamente arrepentido. Por un momento, sentí lástima por él. Pero luego recordé todo lo que había vivido, todo lo que había sufrido, y me di cuenta de que no importaba cuánto hubiera cambiado Roberto. Yo ya no era la misma persona que se había enamorado de él. Le dije que me alegraba saber que estaba trabajando en sí mismo, que eso era importante para él y para Mateo. Pero le dejé claro que no había posibilidad de reconciliación, que yo había seguido adelante con mi vida, que era feliz como estaba. Roberto aceptó mi respuesta con más gracia de la que esperaba. Me dijo que lo entendía, que respetaba mi decisión, que solo quería que yo fuera feliz. Me dijo que él también estaba tratando de rehacer su vida, que había comenzado a salir con alguien, que quería que yo supiera que no guardaba rencor. Me alegré de escuchar eso. Pensé que finalmente habíamos llegado a un lugar de paz, que podíamos ser padres cooperativos sin drama ni resentimiento, pero había algo en la manera en que Roberto me había dicho que estaba saliendo con alguien que me inquietó. Había una sonrisa en su rostro que no llegaba a sus ojos, una satisfacción que me pareció extraña. Como si supiera algo que yo no sabía. Unas semanas después, Andrea me dijo que había conocido a alguien. Me contó que había comenzado a salir con un hombre que había conocido en su trabajo, que parecía muy agradable, que creía que podía ser algo serio. Me alegré por ella. Andrea había estado soltera durante años, siempre priorizando su carrera y su amistad conmigo por encima de las relaciones románticas. Se merecía encontrar a alguien que la valorara, que la tratara bien. Me dijo que el hombre se llamaba Ricardo, que era profesor universitario, que era divorciado y tenía una hija. Me dijo que era inteligente, gentil, que la hacía reír. Me dijo que quería presentármelo pronto, que estaba segura de que me caería bien, pero cuando llegó el momento de conocer a Ricardo, tuve una sorpresa que me dejó paralizada. El hombre que Andrea me presentó como su nueva pareja no era otro que Roberto, mi ex esposo. Elena, me dijo Roberto con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, qué sorpresa tan agradable. Andrea me ha hablado mucho de ti. Dice que eres su mejor amiga. Andrea me miró con confusión. ¿Se conocen?, preguntó. Oh, sí, respondió Roberto antes de que yo pudiera hablar. Elena es mi ex esposa. Qué casualidad tan increíble, ¿no te parece, mi amor? El mundo se detuvo en ese momento. Vi la cara de Andrea cambiar de confusión a horror, a comprensión, a vergüenza. Vi la sonrisa satisfecha de Roberto, como si hubiera ganado el juego más importante de su vida. Elena, tartamudeó Andrea. Yo no sabía, él me dijo que se llamaba Ricardo, yo nunca. Bueno, dijo Roberto, técnicamente mi nombre completo es Roberto Ricardo Mendoza. Siempre he usado mi segundo nombre profesionalmente. Salí corriendo de ese lugar. No podía quedarme ni un segundo más viendo la cara de triunfo de Roberto. La cara de horror de Andrea. Llegué a casa, me encerré en mi cuarto y lloré hasta que no me quedaron lágrimas. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo era posible que Roberto hubiera seducido a Andrea? ¿Cómo era posible que mi mejor amiga, la persona que mejor conocía la historia de mi matrimonio,
hubiera caído en las redes del hombre que me había hecho tanto daño. Andrea me llamó durante horas. Me envió mensajes, me escribió cartas. Vino a mi apartamento. Pero yo no quería verla, no quería hablar con ella. Me sentía traicionada de la manera más profunda posible. Finalmente, después de una semana de evitarla, acepté verla. Llegó a mi casa con los ojos rojos de tanto llorar, con una expresión de desesperación que nunca antes había visto en ella. Elena, me dijo, tienes que creerme. Yo no sabía quién era él. Me dijo que se llamaba Ricardo, me dijo que era divorciado, pero nunca me habló de ti. Nunca mencionó tu nombre, nunca me dijo nada que me hiciera sospechar que tú eras su ex esposa. ¿Cómo es posible?, le pregunté. ¿Cómo es posible que en 3 meses de relación nunca haya mencionado mi nombre? ¿Nunca te habló de su hijo? ¿Nunca viste fotos mías en su casa? Andrea comenzó a llorar de nuevo. Él me dijo que su divorcio había sido muy doloroso, que prefería no hablar del pasado. Me dijo que su hijo vivía con su madre y que prefería mantener esa parte de su vida separada de nuestra relación. Yo respetaba eso, pensé que era normal. ¿Y nunca te preguntaste por qué no querías que conociera a tu mejor amiga?, le pregunté con frialdad. Sí, le pregunté, respondió Andrea. Pero él me dijo que quería esperar hasta estar seguro de que éramos compatibles. Me dijo que no quería involucrar a las personas importantes de mi vida hasta saber si lo nuestro era serio. Me di cuenta de que Roberto había orquestado todo esto con una precisión diabólica. Había manipulado a Andrea de la misma manera que me había manipulado a mí. Había usado su conocimiento sobre nuestra amistad, sobre mi historia, sobre mis miedos, para crear la venganza perfecta. Elena, me dijo Andrea, terminé con él en cuanto me di cuenta de quién era. Le dije que lo que había hecho era imperdonable, que había usado mi amistad contigo para lastimarnos a ambas. Él se rió, me dijo que había sido divertido, que había valido la pena solo para ver la cara de horror que pusiste cuando nos viste juntos. Esas palabras me confirmaron lo que ya sabía: Roberto no había cambiado nada. Seguía siendo el mismo hombre manipulador y vengativo de siempre. Había usado a Andrea como un instrumento para lastimarme, para demostrarme que podía quitarme lo que más valoraba en la vida, pero lo más doloroso no era lo que Roberto había hecho. Lo más doloroso era darme cuenta de que, de alguna manera, Andrea había sido vulnerable a sus manipulaciones. La mujer que había visto con tanta claridad las tácticas de Roberto cuando las usaba contra mí, y no las reconoció cuando fueron dirigidas hacia ella. Eso me rompió algo por dentro. Aquel día entendí que no siempre es el enemigo quien nos hiere más profundamente, sino quien baja la guardia a su lado. Y Andrea, sin quererlo, había bajado la guardia. Había creído en un Ricardo que nunca existió. Por más que su dolor fuera genuino, por más que su arrepentimiento fuera real, la herida ya estaba abierta. Y no era solo por lo que Roberto había hecho, sino porque mi lugar seguro, mi amiga más leal, no me protegió, aunque fuera sin intención. Pasaron semanas hasta que el vacío dejó de doler como fuego y empezó a doler como hielo. Me costaba confiar, me costaba abrir la puerta de nuevo a la ternura. Pero había algo que me sostenía, Mateo. Él seguía creciendo, preguntando, sonriendo, sin entender el torbellino que había arrasado a su alrededor. Su risa era mi ancla, su inocencia mi refugio. Empecé a reconstruirme, no desde la rabia, sino desde la claridad. Me enfoqué en mi trabajo, en mi espacio, en las pequeñas decisiones que podía controlar. Me mudé de apartamento. No porque tuviera miedo, sino porque quería empezar en un lugar donde el aire no tuviera fantasmas, y un día, sin darme cuenta, volví a reír con ganas. Me di cuenta de que no necesitaba que nadie validara mis decisiones. Que ya no me preguntaba si estaba dando un buen ejemplo a Mateo, porque lo estaba viendo crecer fuerte, empático, valiente. El ejemplo no venía de una familia perfecta. Venía de una madre que había aprendido a levantarse después de cada caída, y si alguna vez me preguntan si le guardé rencor a Roberto, la respuesta es no. Él solo fue el disparador de una historia que terminó enseñándome quién soy. Tampoco odio a Andrea. Solo la dejé ir, como se suelta una cometa que ya no vuela contigo, sino en otra dirección. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer distinta. No más frágil, no más dura, solo más consciente. Y aunque en mi corazón aún queden cicatrices, aprendí que incluso las heridas cuentan historias que merecen ser contadas.
porque cada lágrima me trajo hasta aquí. Y aquí, finalmente, estoy en paz.